La vida cristiana puede ser muy difícil, ¿no es así? A veces tenemos tantas reglas, tantas cosas, tantas leyes o cosas que nos han enseñado que tenemos que seguir, que a veces puede ser abrumante llegar a este punto de estoy viviendo una vida cristiana buena, estoy siendo un buen hijo de Dios. No sé si tú alguna vez has estado ahí donde en el día a día tú te pones a pensar sobre lo que estás haciendo con Dios, estás en la iglesia, vienes a la iglesia, a lo mejor sirves, a lo mejor no sirves y llegan estos pensamientos donde dices, estoy haciendo un buen trabajo, no estoy haciendo un buen trabajo, Dios requiere más de mí o tengo que hacer otras cosas para poder complacer a Dios y creo que todos alguna vez hemos estado en ese punto donde no sabemos si estamos haciendo un buen trabajo, donde no sabemos si estamos entregándole a Dios lo que le tenemos que entregar y puede ser un punto donde se nos dificulte o donde podamos tener condenación y vergüenza en nuestra vida porque a veces pensamos que no somos suficientes para Dios o que deberíamos estar haciendo más cosas. O a lo mejor tú has estado batallando con una adicción, has estado batallando con algún pecado en tu vida y piensas que eso te aleja de Dios o piensas que eso no te permite estar cerca de Él. Y el día de hoy yo sentí hablarte de esto porque también en los tiempos de Jesús se preguntaban esto la gente se preguntaba cómo era que podían complacer a Dios, cómo era que tenían que hacerle para estar cerca de Dios. Y te quiero decir un dato interesante. No sé si tú sabías, pero en el tiempo donde vivió Jesús, los judíos tenían alrededor de 613 leyes que tenían que seguir los judíos. O sea, imagínate, 613 leyes que tenían que seguir. Y yo estoy seguro que a veces incluso como cristianos, ¿verdad? Nos ponemos a pensar, bueno, pues yo sé que la salvación no es por obras, pero es por gracia, pero bueno, las obras son importantes. Y también dice que la fe sin obras está muerta. Entonces no sé si debería solo quedarme en mi fe o hacer obras o a veces con el pecado, ¿verdad? La Biblia dice que somos perdonados de nuestro pecado, pero también dice como Pablo, ¿verdad? Que hago lo que no quiero hacer y lo que no quiero hacer eso hago y que Dios me llama un santo, pero también a veces cuando peco. Entonces a veces podemos ser confundidos por estas cosas a veces teológicas que tienen que ver con el cristianismo. No sé, tú a lo mejor llevas un año conociendo de Dios o a lo mejor llevas 20 años conociendo de Dios, pero a veces las leyes, las reglas, los puntos teológicos nos pueden separar de lo que realmente es importante. Y como te decía, en los tiempos de Jesús tenían 613 leyes que tenían que seguir los judíos para poder complacer a Dios. Entonces te quiero leer una parte de la escritura y los fariseos eran este grupo de personas religiosos, eran este grupo de personas que se dedicaban a poner en duda a Jesús, que le querían poner trampas. ¿Por qué? Porque estaban siendo confrontados por el mensaje que estaba compartiendo Jesús. Entonces yo te quiero contar una historia que está ahí en Mateo 22 y el contexto es que los fariseos ya habían estado haciéndole preguntas a Jesús acerca del matrimonio, acerca de quién era el Hijo de Dios, y le habían hecho estas preguntas y Jesús las había contestado perfectamente. Entonces se estaban quedando sin opciones y ahí en Mateo 22 en el versículo 34 dice así: en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, quiero que notes eso, experto en la ley religiosa, o sea, se sabía todas las leyes desde la primera hasta la última, sabía todo lo que tenían que hacer, dice, le dijo esto: intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Y sabes, yo te quiero animar con esto el día de hoy. Yo creo que aún el día de hoy esos dos mandamientos siguen vigentes en nuestra vida. Aún el día de hoy, 2000 años después de Jesús, los dos mandamientos más importantes que nos manda Jesús a hacer a ti y a mí es amar a Dios y amar a nuestro prójimo.
Y el punto es este, yo te quiero animar porque yo sentía que a lo mejor durante este tiempo muchos de nosotros nos hemos sentido abrumados porque sentimos que a lo mejor no hemos sido buenos cristianos, a lo mejor no sabemos qué es lo correcto que tenemos que hacer en nuestra vida, a lo mejor estamos pasando por situaciones donde tenemos que tomar decisiones y no sabemos cuál debería ser nuestra prioridad, pero yo te quiero decir esto el día de hoy, lo más importante que tú debes hacer con tu vida como un cristiano, como un hijo de Dios, es amar a Dios y amar a tu prójimo. Esas son las dos leyes en las que se resumen la ley y los profetas. Y Jesús se lo estaba diciendo a los fariseos porque quería decirles como de, no es no que las otras leyes no fueran importantes, pero esto es lo que te empodera para seguir y hacer las otras leyes. Por ejemplo, en la Biblia hubo una ocasión donde Jesús oró por un enfermo en el día de reposo. Y el día de reposo se supone que era este día donde no tenías que hacer nada, se supone que era este día donde tenías que descansar, donde tenías que entregarle ese día al descanso al Señor. Y entonces Jesús sana a esta persona y los fariseos llegan y lo confrontan y le dicen, ¿sabes qué? No, acabas de romper la ley. Y Jesús, de acuerdo a esto que nos dijo, ¿es pecado sanar a alguien en el día de reposo? ¿Por qué? Porque el amor que él tenía por la gente iba por encima de la ley. Entonces, muchos de nosotros, consciente o inconscientemente, a veces en nuestra vida caemos en seguir la ley, aunque a lo mejor la ley ya no sea como lo de los judíos, pero caemos en la ley de la iglesia, en la ley de la religiosidad, y eso es lo que Jesús quiere que nos alejemos. Jesús quiere que estemos enfocados en estos dos mandamientos. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú como hijo de Dios, si tú como cristiano estás haciendo esto constantemente en tu vida, quiero decirte que estás haciendo un buen trabajo. Pero si tú estás siguiendo las leyes, si estás siguiendo los requerimientos que te pone la gente, simplemente porque piensas que así vas a agradar a Dios, entonces vas a tener una vida difícil, vas a tener una vida llena de condenación, llena de vergüenza. ¿Por qué? Porque no has experimentado el amor de Dios. Así que primero quiero llevarte y quiero que exploremos un poco más cómo se ve este mandamiento de verdaderamente amar a Dios. Quiero que hablemos un poco de qué es en realidad que tú como hijo de Dios ames a Dios realmente, ¿verdad? Porque todos podemos decir que amamos a Dios, tú puedes decir que amas a una persona, ¿verdad? Pero hasta que no lo demuestras, hasta que no realmente se ve con tus acciones que amas a esa persona, entonces realmente no puedes decir que amas a esa persona. Y pasa lo mismo con Dios, pero quiero decirte esto. Nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Quiero que medites en eso una vez más. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Tú puedes amar a Dios porque Él te ha amado. Y no sé cómo tú hayas sido la primera vez que experimentaste el amor de Dios, pero estoy seguro que lo has experimentado por lo menos una vez. Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Pero todos hemos experimentado el amor de Dios por lo menos una vez. Y esa experiencia de recibir el amor de Dios es lo que nos empodera a poder amarlo a Él. Y quiero decirte esto, Jesús no habla de amar a Dios como lo que tú puedes hacer por Él, sino el amar a Dios como una consecuencia de nuestra conciencia de su amor por nosotros. Mi capacidad para amar a Dios no yace en lo que yo puedo hacer por Él, sino en lo que Él ya ha hecho por mí. Y creo que es ahí donde nos atoramos muchas veces como hijos de Dios, porque pensamos que nuestra vida cristiana, pensamos que nuestra vida se trata de cuánto nosotros amamos a Dios, de cuánto nosotros podemos hacer por Él, de cuánto sirvo en la iglesia, de cuánto yo puedo demostrarle a Dios por medio de mis acciones, de mis palabras, de lo que sea que yo lo amo a Él. Y no estoy diciendo que eso está mal, pero sí estoy diciendo que si tu motivación o lo que está actuando eso en tu vida no es la experiencia de su amor en ti, entonces has perdido el punto y te puedes volver en un religioso. Te puedes volver como uno de los fariseos, porque quiero que pienses esto, o sea, los fariseos literalmente eran las personas que seguían las leyes al pie de la letra, literalmente eran las personas que se supone que iban a reconocer a Jesús cuando el Mesías llegara, pero fueron las personas que rechazaron al Mesías. ¿Por qué? Porque el amor no existía en ellos, porque no eran amados por Dios y no amaban a su prójimo como a sí mismo. Se enfocaban más en las leyes, se enfocaban más en las reglas y lo que tenía que hacer la gente en vez de ser amados por Dios. Y
Y creo que muchos, o lo que sentía que Dios quería decir el día de hoy es que muchos pueden estar batallando el día de hoy porque sienten que no merecen el amor de Dios. Porque hay cosas en tu vida que a lo mejor tú estás batallando, como dijimos al principio, pecados que te están atacando o cosas a las que estás atado y piensas, es que eso me hace que no sea digno del amor de Dios. Y yo te quiero decir todo lo contrario. Y en Romanos la Biblia nos dice que es su bondad que nos lleva al arrepentimiento. Te lo vuelvo a decir, es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es el amor de Dios, que es ese Padre bueno que hace que tú cambies y te arrepientas de tu estilo de vida. Pero muchas veces pensamos que primero tenemos que cambiar para entonces ser amados por Dios y ya nos va a aceptar, pero eso es una mentira. Y es a lo mejor una mentira que aprendiste cuando eras pequeño por medio de tus papás. Yo lo hice también, ¿verdad? Por mucho tiempo yo pensé que para ser aceptado por Dios, yo primero tenía que cambiar y ser perfecto. Pero eso es imposible. Yo pensaba que para que Dios me amara tal y como fuera, como yo soy, necesitaba ser limpio y sin mancha. Pero Romanos nos dice, es su bondad que nos lleva al arrepentimiento. En otras palabras, cuando tú experimentas esa bondad, ese amor de Dios en tu vida, te quedas con una experiencia de decir, es que tengo que cambiar mi estilo de vida. Ya experimenté el amor de Dios, entonces mi vida tiene que ser diferente. Y sentía que muchos el día de hoy en la iglesia están pasando por esta crisis a lo mejor de necesito cambiar, necesito llevar un estilo de vida diferente, pero te pones sobre tus propios hombros ese peso de que por tu propio esfuerzo tú vas a cambiar. Y sabes, el amor de Dios es el que transforma vidas, el amor de Dios es el que te empodera para cambiar, es su gracia por medio de su amor que hace que seas una persona diferente. Y entonces cuando Jesús dice que el mandamiento más importante es que amemos a Dios, no lo hace tanto como una obligación, lo hace como un privilegio que tenemos, que nosotros amamos a Dios porque Él nos ha amado. Y no sé si alguna vez tú has estado enamorado, ¿verdad? Cuando conociste a tu primer amor, cuando estabas con tu novia que se convirtió en tu esposa, o sea, cuando en esos momentos vives enamorado, las cosas no se ven como un requerimiento. Las cosas no se ven como algo que tienes que hacer. Simplemente lo haces porque hay esta reciprocidad de amor del uno al otro. Y cuando nosotros podemos tener esta relación con Dios, donde continuamente estamos recibiendo de su amor y por lo tanto, como consecuencia, nosotros damos ese amor hacia Él, entonces nuestra vida va a cambiar. Entonces nuestra vida va a ser exitosa. Entonces ya no te tienes que enfocar tanto en las reglas. Y yo creo que esto es un secreto que te voy a dar, algo que te puede liberar, y es esto. Deja de enfocarte tanto en las reglas, deja de enfocarte tanto en lo que no tienes que hacer y enfócate en lo que sí tienes que hacer, que es ser amado por Dios, que es amar a Dios como consecuencia de ese amor que ha recibido de su parte. Y cuando hacemos esto, se cumple la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo pasamos tiempo con Dios, literalmente la ley de Dios es escrita en nuestros corazones. Literalmente lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida es transmitido a nuestra vida y tenemos una forma diferente de vivir. Y yo te lo quiero decir así, o sea, yo lo vi muchas veces en mi vida. Yo estaba atado a pecados, estaba atado a adicciones, estaba atado a muchas cosas en mi vida, y lo que transformó eso no fue buenos planes, no fueron liberaciones, no fue condenación, no fue, o sea, traté de hacer muchas cosas para ser liberado de pecados, pero cuando entendí cuánto Dios me amaba, pude decir, eso ya no lo necesito en mi vida porque el amor de Dios es suficiente. Entonces, ¿qué te quiero decir el día de hoy? Quiero animarte a que ames a Dios. Quiero animarte a que ames a Dios con todo lo que tienes. Y cuando te estoy diciendo esto, no lo digo como una obligación, no lo digo como un mandato, sino lo digo como un privilegio. ¿Cuántos de ustedes realmente hoy en día viven una vida donde saben que son amados por Dios? Donde saben que Dios los ama y donde viven una vida de libertad, sabiendo que ya complacen a Dios, y todo lo que hacen no viene por una obligación, todo lo que hacen no viene por cumplir con alguien, sino simplemente viene de poder amar a Dios. Así que esta es la primera parte de los mandamientos que Jesús nos dio, y el viernes vamos a ver la segunda parte de cómo amar a nuestro prójimo. Así que muchas gracias por conectarse, familia. Les mando un abrazo.